Ok, bueno, entonces ya inicié la grabación de la reunión, pues para que tanto las demás personas que no puedan participar tengan acceso a ella. Básicamente el día de hoy vamos a trabajar con el tema there is, there are. Es decir, vamos a explicar a qué refiere estas dos expresiones, cómo las usamos, cómo funcionan en las diferentes formas del inglés, ya sea la estructura afirmativa, negativa y demás. ¿Listo? Permítanme por aquí que alguien ingresó. Perfecto. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a primero a revisar respecto al there is, there are? The uses. Los usos. Right. There is and there are expressions used to indicate that something exists in a certain location. Estas expresiones las utilizamos para indicar que algo existe o que está en alguna ubicación exacta, ¿listo? En cierta ubicación. Estas expresiones, those expressions, mean in Spanish, significan en español hay, del verbo haber. Es decir, cuando decimos hay 3 personas, hay mucha gente, hay o no hay también en negativo. ¿Listo? Es del verbo haber en el español. Así se traducen en el español. En inglés, las expresiones there is, there are significan el verbo haber del español. Resulta que tenemos dos expresiones, there is y there are, porque hay una específica que utilizamos con sustantivos singulares y otra que utilizamos con sustantivos plurales. Para sustantivos singulares o singular nouns, utilizamos there is. En español significa hay. Para sustantivos plurales, utilizamos there are. En español significa hay. Como ven, no hay una diferencia en la traducción al español. Pero en inglés sí hacemos esa distinción de cuando refiere a algo singular o cuando refiere a plural. Vamos a revisar unos ejemplos de la utilización de la forma there is, que es para el singular. Aquí vemos estos celulares sobre una mesa. Perdón, este celular. There is a cell phone on the table. There is, utilizamos is porque el sustantivo que me están presentando es singular, es uno solo. A cell phone, un celular. A significa un o una. Recuerden de pronto en alguna de nuestras videoconferencias iniciales del primer corte cuando estudiamos este artículo indefinido a o an, que significa un o una y refiere a una unidad, es decir, a singular. Miremos ahora esta imagen del gatito debajo de una silla. There is a cat under the chair. Usamos there is porque el sustantivo es singular. A cat, un gato. ¿Ok? Y la última imagen de estos ejemplos, vemos una silla con un morral junto a ella. There is a bag next to the chair. Usamos there is porque a bag, una maleta o una mochila, está en singular. Si ustedes se dan cuenta en todos estos ejemplos del singular, los sustantivos son introducidos por una palabra que indica cuántos hay. En este caso, la palabra es a, un o una. ¿Listo? A veces utilizamos números, pero en el singular no es muy común la utilización de números, a no ser que querramos hacer un énfasis de que es una única unidad. Podríamos utilizar el número one, pero en general en uso no es muy frecuente.
Miremos nuevamente. There is a cell phone on the table. Hay un celular sobre la mesa. There is a cat under the chair. Hay un gato bajo la silla. O también el under se puede traducir como debajo. There is a bag next to the chair. Hay una maleta al lado de la silla. ¿Ok? Aquí ustedes ven que dejo en negrita las preposiciones on, under, next to. Es para que vayamos adelantándonos un poco, aprendiendo otro vocabulario complementario que utilizamos con estas expresiones there is, there are, que me sirven para ayudarme a ubicar objetos o elementos o lugares en el espacio, ¿no? El on significa sobre, siempre y cuando las dos superficies estén en contacto. En este caso, la de la mesa y el celular. Under lo utilizo para hablar de debajo o abajo. Next to lo utilizo para hablar de al lado o junto a. ¿Listo? Okay. Vamos ahora a ver unos ejemplos para el plural, es decir, para la utilización de there are. Miremos esta imagen de estas manzanas. There are some apples on the table. Utilizo there are porque el sustantivo que me presenta el ejemplo es plural. Some apples. Some apples significa algunas manzanas. Miremos la siguiente imagen de estos dos gatitos y las plantas. There are two cats in front of the plants. Utilizo there are porque el sustantivo que me presentan, two cats, es plural. Dos gatos. Y vemos por último esta imagen de estas mascotas, los perros y un gatito. There are two dogs next to the cat. ¿Listo? Aquí vemos la utilización de are porque el sustantivo que me están presentando, dos perros, two dogs, es plural. Entonces volvemos a estos tres ejemplos de la utilización de there are. There are some apples on the table. Hay unas o algunas manzanas sobre la mesa. There are two cats in front of the plants. Hay dos gatos frente a las plantas. There are two dogs next to the cat. Hay dos perros al lado del gato. ¿Ok? Bueno, como ustedes ven aquí, para presentar los sustantivos, podemos utilizar números. En el caso de los dos gatos y los dos perros, two cats, two dogs. Podemos utilizar 3, 4, 5, 6, 10, cuál número necesitemos, no importa. O podemos agruparlos en una sola palabra, que es la del primer ejemplo, some. Para no dar un número determinado, utilizamos algunos o algunas, que significa la palabra some. En el caso de some apples, algunas manzanas. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y vamos a revisar la estructura. Empecemos con estudiar la estructura afirmativa para la forma singular there is. There is a hen in the kitchen. Aquí decimos una gallina, a hen. There is, hay una gallina en la cocina. There is a hen in the kitchen. Si miramos bien esta oración de hay una gallina en la cocina, vemos que se utiliza there
más el verbo is, es decir, el verbo to be en la forma singular is. Luego utilizamos el artículo indefinido a o an. Recuerden que a se utiliza cuando la siguiente palabra, es decir, el sustantivo, empieza por consonante, y an cuando el sustantivo empieza con vocal. En este caso, gen empieza con H, que suena. Esta H suena como una J. Gen. Por eso utilizamos a y no an. Y después tenemos aquí la utilización de el sustantivo singular gallina, hen, y el complemento de lugar, en este caso, in the kitchen. ¿Listo? There, más el verbo to be en singular is, más el artículo, en este caso, a o an, que me indica una sola unidad, más el sustantivo singular, más el complemento. Para esta estructura, there is, la abreviación o forma corta que utilizamos es there's. Es decir, ponemos there, apóstrofe, s. Ese apóstrofe me indica que eliminé alguna de las partes del verbo que acompaña a esta expresión. ¿Listo? There's sería la pronunciación. Son muy comunes las abreviaciones en la forma oral, igual que en el español cuando abreviamos que hubo, o cuando abreviamos antier, o cuando abreviamos otras muchas, onde o pa dónde y demás. En la forma oral hacemos muchas abreviaciones. Bueno, ahora vamos a revisar la estructura afirmativa, pero en la forma plural, que es la de there are. Utilizamos there, are. Ok, listo. Vamos a mirar la estructura del plural. Listo, perfecto. Permíteme un segundo y vuelvo a compartir la pantalla. Ok. Listo, ya vimos la estructura afirmativa del singular y vamos a revisar esta del plural. Ok, listo. Ok, so, aquí tenemos el ejemplo. There are 2 hens in the kitchen. Hay 2 gallinas en la cocina. Utilizamos there más la forma plural del verbo to be y luego utilizamos alguna palabra que nos indique pluralidad, es decir, por ejemplo, un número como 2, 3 o una palabra como some que nos indica algunos o algunas, es decir, más de uno. Utilizamos el sustantivo plural, en este caso hens, gallinas, y el complemento, en este caso de lugar, in the kitchen, en la cocina. Para esta estructura... ¿Sí, perdón, señora? hay una persona pidiendo admitirse el ingreso porque es que aparece en la pantalla y no se puede ver completo lo que está presentando. Listo, vale, ya lo admitimos, ya quedó aquí. Vale. Listo, listo. Ok, gracias. Entonces aquí vemos que la abreviación o la forma corta para este there are es there. Es complicado a veces de la pronunciación porque finalizan en un sonido igual repetido, there. Como mencionaba anteriormente, las abreviaciones son preferiblemente usadas en la forma oral, en conversación, más no en la forma escrita. Cuando las usamos en forma escrita es, por ejemplo, en cuestiones informales, como un chat o mensajes, pero cuando hay bastante informalidad. ¿Listo? Para cuando hay formalidad, por ejemplo, en un recinto académico o en una situación laboral, evitamos utilizar las abreviaciones en lo posible. En este caso, there sería la abreviación. O sea, bueno, vamos a practicar un poco con esta estructura de there is, there are en la forma afirmativa. Para ello, en este ejercicio cortito, vamos a completar con there is o there are cada uno de los ejercicios. ¿Listo? En este caso, en el número 1, tenemos una caja con huevos. Y en el número 2, un libro, un borrador y un bolígrafo, lo que parece un bolígrafo. Vamos con el número 1.
Ustedes me dicen si utilizamos there is o utilizamos there are. Aquí la frase me dice 6 eggs in the box. 6 huevos en la caja. 6 eggs. 6 huevos. Aló, chicos. La profe. Mil excusas, volvió y me sacó de la reunión. No sé qué está pasando, si es la aplicación o mi conexión, porque a mí me parece acá todo bien, pero ni idea. Nuevamente vuelvo a compartir la presentación en pantalla. Ok, listo. Y acá estábamos en la parte de nuestra práctica para poder completar las oraciones. Tenemos en este caso 2 oraciones. La primera, 6 eggs in the box, 6 huevos en la caja. Y la segunda, a rubber on the notebook. A rubber quiere decir como un borrador sobre el cuaderno. ¿Listo? La idea es poder completar estas oraciones con there is o con there are. Para la número 1, ¿cuál podríamos utilizar? There are 6 eggs in the box. That's correct. Very good. And for number 2, There is a rubber. rubber. There is a rubber on the notebook. Very good. That's right. Very good. There is, porque es un borrador solamente. There are, porque son 6 huevos, plural. Muy bien. Ok. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora mirando los diferentes elementos en esta imagen. Vamos con la primera. A lamp next to the bed. Una lámpara al lado de la cama. There is o there are. There is a lamp next to the bed. O the bed. No estoy segura. Bed. Ok, there is a lamp next to the bed. Muy bien. Vamos con la cuarta. Some books, algunos libros, on the shelves, sobre los estantes o repisas que decimos acá en Colombia. There are some books on the shelves. Muy bien, perfecto. There are some books on the shelves. Y la quinta, 3 pictures on the wall. 3 cuadros en el muro. There are 3 pictures on the wall. That's correct. There are 3 pictures on the wall. Muy bien.
Vamos ahora a estudiar la estructura negativa para la forma singular there is. Miremos este ejemplo. There is not a pen in my pencil case. There is not a pen in my pencil case. Tenemos there más is, que es la forma afirmativa, perdón, negativa en singular. There is not. La partícula not es la que utilizamos para las negaciones. En este caso singular porque el verbo to be está en singular is. Luego utilizamos el artículo a o an, que nos indica una sola unidad, y un sustantivo singular. En este caso el sustantivo singular es pen, que significa esfero. Y luego tenemos el complemento, en este caso de lugar, in my pencil case, en mi cartuchera. Un pencil case es una cartuchera. ¿Listo? There is not a pen in my pencil case. There plus is plus not plus a or an plus a singular noun plus a complement. En la abreviación podemos unir el verbo to be is con la partícula negativa not. There isn't. Quedaría la abreviación o forma corta en la estructura negativa para there is. ¿Listo? Ahora veamos la estructura negativa para el plural there are. Tenemos there are not any balloons in my room. Utilizamos there más el verbo to be en plural are, más la partícula negativa not, más alguna palabra que me indique cantidad. Para la negación, la palabra puede ser un número o la palabra any, que any significa ninguno o ninguna. ¿Listo? Luego tenemos el sustantivo plural, en este caso balloons, que son globos, y el complemento, que en este caso es in my room, en mi habitación. ¿Listo? La forma de corta o abreviada que utilizamos en la negación, unimos el are con la partícula negativa not y tenemos there aren't. There aren't. Es muy común en la negación encontrar la palabra any, que significa ningunos o ningunas. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a practicar esta estructura negativa del there isn't y there aren't. En estas 4 oraciones que vamos a ver, ustedes me van a decir cuál de las dos opciones puede completar. Si there isn't o there aren't. Tenemos aquí esta sala, este living room, con diferentes objetos. Tenemos la opción, la primera, 2 dogs in the living room. 2 perros en la sala. ¿Cuál utilizaríamos? There isn't o there aren't. There aren't 2 dogs in the living room. Muy bien. There aren't. Utilizamos el plural porque el sustantivo 2 dogs está en plural. Ahora vamos con la siguiente. A cat under the tables. Un gato debajo de las mesas. There isn't a cat under the tables. Muy bien. Utilizamos there isn't en singular porque el sustantivo es a cat, un gato. Vamos con la siguiente. 3 pictures on the wall. 3 cuadros en el muro. There aren't 3 pictures on the wall. Muy bien. There aren't 3 pictures on the wall. Y, perdón. Se me corrió el mouse acá. Digamos con la cuarta. Listo, la cuarta. A bed in the living room. Una cama en la sala. A bed. Dale, Nati.
There isn't a bed in the living room. Gracias, Adri. That's correct. There isn't a bed in the living room. No hay una cama en la sala. Recuerden que para ambas traducciones, there aren't o there isn't, en el español significa no hay. Bueno, en esta forma negativa. En la afirmación there is, there are, significa hay. ¿Por qué? Porque en el español no utilizamos este verbo haber en plural cuando referimos a ubicación de objetos. Siempre lo utilizamos en hay, en singular, una sola forma. Listo. Ok, vamos ahora con la estructura interrogativa para el singular there is. En este caso, utilizamos el verbo to be primero. Is there a glass in the kitchen? Iniciamos con el verbo to be. Recuerden que siempre que se inicia con el verbo to be, ya sabemos que es una pregunta de sí o de no. Is más el there, más el artículo indefinido a o an, en este caso, que indica una sola unidad, más el sustantivo singular, en este caso glass. Glass puede ser traducido como vidrio o también como vaso o como copa, siempre y cuando sean de vidrio, tanto el vaso como la copa, ¿no? Y complemento más nuestro question mark, signo de interrogación de cierre. Les recuerdo, en inglés no existe el signo de interrogación inicial. Entonces así tenemos, is there a glass in the kitchen? ¿Hay un vaso en la cocina? Lo voy a tomar como un vaso en esta traducción. ¿Qué opciones tenemos para responder esta pregunta? Recuerden, es una pregunta de sí o de no. ¿Por qué? Porque no tenemos una palabra WH. Las únicas opciones es yes, there is o no, there isn't. Son las únicas dos opciones que tenemos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues estoy hablando o preguntando de algo que es una sola cosa, un vaso. ¿Listo? Por eso utilizo there is y en la negación there isn't. Ahora vamos a revisar esta misma estructura, pero con la forma plural, there are. Iniciamos, are there students in the classroom? Are, el verbo to be en forma plural, there, el sustantivo en plural, en este caso students, estudiantes, y luego tenemos el complemento seguido por nuestro question mark, que es el signo de interrogación final. ¿Listo? Are there students in the classroom? ¿Hay estudiantes en el salón? ¿Listo? Aquí solamente podríamos tener de pronto una palabra que acompaña al sustantivo students, que generalmente es algunos o algunas. En preguntas se utiliza any, pero pues más adelante verán esas utilizaciones de some y de any, por lo que queremos concentrarnos solamente en la estructura para usar el are there o el is there en preguntas, que si ustedes se dan cuenta solamente se cambian la posición entre el there y el verbo to be. Las opciones de respuesta son dos, ya sea sí, yes, there are, o no, no, there aren't. ¿Ok? Bueno, no es complicado, es solamente de prestar siempre atención. Vamos a una corta práctica. Vamos a completar estas siguientes preguntas con is there o are there. Miramos esta cocina. Vamos con la primera pregunta. A stove in the kitchen. Una estufa en la cocina. Is there a stove in the kitchen? Muy bien. Is there a stove? La pronunciación en stove termina como en la letra V, como en la V. Stove. No se pronunciaría la E final. Is there a stove in the kitchen? Y ahora ustedes me regalan la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? De acuerdo con la imagen. Yes, there is.
That's correct. Yes, there is. Vamos con la segunda pregunta. Ayúdenme a completarla. 4 chairs in front of the windows. 4 chairs, 4 sillas, in front of the windows, enfrente de las ventanas. Are there 4 chairs in front of the windows? Muy bien, gracias. Así está perfecto, are there. ¿Y la respuesta cuál sería de acuerdo con la imagen? Yes, they are. Ok, mira nuevamente la pregunta. Are there 4 chairs? Perdón. Sillas. Ok. No, they are. No, there aren't. Muy bien. Ok, bien. Perfecto. Vamos nuevamente con este refuercito de la forma interrogativa para there is, there are, que es is there, are there. Nuevamente vemos aquí la imagen de la cocina. Cups on the table. Cups son pocillos. On the table, sobre la mesa. Ahí se aplicaría, are there cups on the table? ¿Cómo así? Muy bien. ¿Por qué? Porque cups está en plural. Cup es singular y cups es plural. Muy bien. Are there cups on the table? ¿Hay pocillos sobre la mesa? Y ahora ustedes me ayudan con la respuesta. Yes, there are. Oh my gosh, otra vez metí mal aquí mi mouse, la ruedita que se me va en la mano. Yes, there are. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la cuarta oración y la última. En este caso, a plant between the curtains. A plant, una planta, o lo que decimos nosotros en Colombia, una mata. A plant between the curtains, una planta en medio de las cortinas. Between the curtains. Is there a plant between the curtains? Very good. Is there a plant between the curtains? Y la respuesta, ¿cuál sería? De acuerdo con la imagen. Yes, there is. Correct. Yes, there is. Muy bien. Listo. Entonces ya trabajamos en este tema de there is, there are. Es súper sencillo. Lo único es, pues, obviamente, conocer los sustantivos, cuando están en plural o en forma singular, y ponerle atención de pronto a esas palabritas claves que nos indican el número o cantidad, ya sea a o an, que indican una unidad, o números como 2, 3, 4, o la palabra some, que es algunos, algunas. ¿Listo? Aquí en la presentación pueden ver una página que estoy aquí indicando, en la que ustedes pueden encontrar alguna práctica externa a nuestra aula. Aquí voy a dirigirme para que ustedes puedan ver qué pueden encontrar allí. En esta página, en este link, ya ahorita se los copio en nuestra casilla de chat para que lo tengan. Ustedes pueden hacer una práctica extensiva de estas formas there is, there are. Aquí vemos que estamos en la página 1, pero podemos ir a la página 2. En la página 1 tenemos 15 diferentes ejercicios. Estos ejercicios nos llevan a enlaces de diferentes actividades donde podemos elegir. Por ejemplo, aquí, permítanme, amplío el zoom para que veamos más claramente. Aquí vemos un carro de policía y dice a police car. There is, correct. Y aquí en estos ejercicios nos va dando la puntuación o indicando si la respuesta es correcta o incorrecta. Por ejemplo, aquí 2 kids, 2 niños. There are, porque son 2 en plural. Y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí cerramos y podemos ir, por ejemplo, a otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, a este al 7º. Vemos que nos dirige a otra página web y aquí lo mismo. There is 3 hotels in my town, o there are 3 hotels in my town. Yo elijo la B y ahí me dice en la parte de arriba que es correcto. ¿Listo? Entonces aquí en esta página
van a encontrar, aquí la voy a copiar en nuestra casilla de chat para que ustedes puedan tener esta página o este recurso externo a nuestra aula en el cual pueden hacer una práctica o un refuerzo de la temática. ¿Listo, chicos? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ya finalizamos nuestra presentación para la noche de hoy. No sé si ustedes deseen hacerme alguna otra consulta o necesiten que aclaremos algo. No, señora. Por mi parte no, profe, gracias. Gracias, Natalia. Claro, profe, muchas gracias. A ti, Adriana, por tu participación también. Y por ahí también a Yuri, que está en la sala. ¿Listo, chicas? Muchísimas gracias por la participación. Recuerden que pues estos espacios son súper especiales para ustedes, para reforzar temáticas o aprender nuevas o aclarar dudas, no solamente respecto a los temas que yo propongo. Ustedes pueden consultarme o sugerirme otros temas para las siguientes videoconferencias. Generalmente los elegimos, tanto la profe Carolina como yo, orientados a la temática que van a encontrar en evaluación dentro de la unidad que se asigna a la semana, en este caso la unidad 3.1, en donde van a encontrar este tema de there is, there are, evaluado en algunos de los ejercicios que están allí, ¿listo? Igualmente, los espacios de los sábados. Los días sábados tenemos tutorías toda la tarde, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, y a las 2 de la tarde hay un espacio pequeñito de 30 minutos para una clase con respecto a otra temática de refuerzo para las bases de aprendizaje en inglés. ¿Listo, chicos? Eso es todo. Para la próxima semana nuevamente nos espero en este mismo horario. Ya les estaré comentando la temática y enviando los enlaces para invitación. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Muy buena noche. Thank you. Good Listo, night. mi Gracias, profe, muchas gracias, hasta luego, feliz noche. You too. Have a nice night. Good night.